llueve y hace frío. Una frase con dos proposiciones y cuatro valores lógicos posibles. Acá vamos a ver de repente los operadores lógicos, ya sean como una conjunción, disyunción o también condicional, negación y demás. Por ejemplo, si tengo en este caso y digo que P va a denotar que llueve y Q va a ser que hace frío. Acá tengo cuatro valores lógicos posibles. Puedo decir que de verdad llueve en dos casos o que también es falso que llueve. Y siempre esta conjunción hace denotar que tengo que tener sí o sí los dos. Si yo digo rendí matemática y estadística, estoy diciendo que rendí sí o sí las dos materias. Pero si digo yo ayer rendí matemática o estadística, quiere decir que solamente rendí o los dos o solamente uno. Entonces, acá voy a fijarme. ¿Qué también podría ocurrir? Puede ocurrir que llueva y que haga frío, o puede ocurrir que llueva, o sea, es verdadero que llueva, pero es falso que haga frío. O también podría ocurrir que no llueva, pero sí haga frío, o que no llueva y que tampoco haga frío. En estos casos, para que justamente la conjunción sea verdadera, o sea, cuando yo digo yo rendí estadística y matemática, estoy denotando que rendí sí o sí las dos materias. Y no puede ocurrir que yo rinda o matemática o estadística. Tienen que ser las dos sí o sí. Entonces, acá entra como la parte teórica. En una conjunción, para que esa proposición sea verdadera, tiene que sí o sí ocurrir los dos eventos. Entonces, si es que llueve y hace frío, la forma de enunciar esto con los operadores lógicos, que son acá en este caso la conjunción, va a ser verdadero siempre y cuando estos dos sean también verdaderos. Para todos los demás casos, si es que uno ocurrió pero el otro no, esto va a ser falso. Este no ocurrió pero este sí, falso. Ninguno de los dos ocurrieron, así que también va a ser falso. En caso contrario, en el caso, si esta es conjunción, en la disyunción, yo sí digo rendí en matemática o estadística, quiere decir que o rendí una de ellas o matemática, ahí es verdadero. Si es que rendí solamente estadística, es verdadero. Si rendí los dos, matemática y estadística, cuando yo digo rendí matemática o estadística, es también algo verdadero. Similar a esto vemos también el operador. Cuando es una disyunción, llueve o hace frío. Del mismo modo, puede ocurrir que de verdad llueva, puede ocurrir que llueva y que sí haga frío, puede ocurrir que llueva y no haga frío, puede ocurrir que no llueva pero sí haga frío, o puede ocurrir que no llueva y tampoco haga frío. Viendo el operador de cuándo esto va a ser verdadero o falso, voy a fijarme en lo siguiente. Yo cuando digo llueve o hace frío, estoy diciendo que ocurrió o los dos eventos o solamente uno. Así que si ocurrieron los dos, el operador lógico o la verdad o la falsedad de esta proposición o este enunciado acá va a ser verdadero. Si es que solamente llovió o hizo frío, esto igual va a ser verdadero. Del mismo modo, si es que no llovió, pero no hizo frío, lo mismo es verdadero. Solamente va a ser falso si es que las dos proposiciones son falsas. Entonces, en este caso, esto va a ser falso. Lo que tenemos que entender acá es cuándo una conjunción es verdadera y cuándo falsa, y lo mismo para la disyunción. En el caso de la condicional, cuando yo tenga dos proposiciones y una implica la otra, en este caso veremos así. Digo que si es que te suscribís al canal, te invito a una cerveza. Entonces voy a decir que si es que te suscribís va a ser P y el invitarte a una cerveza va a ser Q. Entonces tengo acá cuatro casos posibles que puede ocurrir. Puede darse el caso de que te suscribas al canal, ¿verdad? Y que, por ejemplo, en este caso
yo sí te invité a la cerveza. Bueno, si es que entonces te suscribís, te invito a la cerveza, es como que yo no quedo como mentiroso, o sea, no estoy mintiendo, entonces justamente dije la verdad. Entonces acá sería una proposición o un argumento verdadero. En el caso de que yo, o sea, en el caso de que te suscribas al canal y yo justamente no, en este caso, no te invite a la cerveza, es como que yo estoy quedando como mentiroso. No estoy cumpliendo, por así decirlo. Entonces, el valor lógico acá va a ser falso. También recordar, esto que está acá va a ser el antecedente y esto va a ser el consecuente. Siguiendo, también puede darse el caso de que no te suscribas al canal, pero yo te invito a una cerveza. Entonces, no te suscribís, yo en este caso te invito, y como yo no estoy obligado, o bien tengo el derecho o tengo la opción, si quiero, de invitarte a una cerveza, en caso de que no te suscribas, entonces podría darse el caso de que yo no esté mintiendo. Salvo el caso de que te suscribas y yo no te invite, ahí estoy mintiendo. Pero yo no quedo como mentiroso en este caso. Si no te suscribís, te invito a la cerveza, entonces yo no miento, o sea, este enunciado es verdadero. Y el otro caso posible es que, si en este caso, por ejemplo, no te suscribís y del mismo modo yo no te invito a la cerveza, yo no mentí, porque justamente la condición era que te suscribas y te invite. Entonces, como en este caso no ocurrió ninguno, yo no quedo como mentiroso, entonces esto queda como verdadero. Acá lo que tenemos que notar y saber cuándo va a ser falso y cuándo va a ser verdadero. Entonces, en una condicional va a ser solamente verdadero si es que el antecedente es verdadero y si el consecuente es falso. Solo en este caso va a ser falso. Bueno, y cada quien también con su mnemotecnia, a menos como yo de repente me acordaba para saber mi tabla de verdad. Esto es una tabla de verdad. Yo lo que decía es que tendría que cumplirse para la condicional que sea BFF, tipo el amigo por siempre supuestamente, BFF que era justamente esto, solamente con una B corta. Bueno, y cada quien con su mnemotecnia. Y solamente en ese caso, el argumento de este, su valor lógico va a ser falso, en la condicional, que va a ser esto. Cuando me pide a mí expresar estos símbolos o estos operadores lógicos en un lenguaje natural, por ejemplo, si digo P y Q, bueno, llueve y hace frío. Acá sí me aparece de esta forma. Dice que sea P las rosas son rojas y Q las violetas son azules. Entonces, en este caso, como esto es una negación, siempre una doble negación es de vuelta como que una afirmación. Es como que diga que es falso que yo no voy a egresar. Lo que estoy dando a entender es que sí voy a egresar. Entonces, acá, la forma de esto es como que vayamos escribiendo todo en una forma o en un lenguaje natural. Como dice que es una doble negación, en este caso, puedo decir que es falso, como me habla de Q, es falso que las violetas son azules. Entonces, acá sería, es falso, como ya tengo una primera negación, sería, es falso, esto es otra negación, es falso que las violetas no son azules. Eso es justamente la forma del lenguaje natural. Para este caso, dice que P, no, o sea, no P y no Q. Entonces, acá lo que me da a entender es, si P quiere decir que las rosas son rojas, al negar va a ser las rosas no son rojas. Y como es acá una conjunción, voy a decir las rosas no son rojas y en este caso no Q sería las violetas no son azules. Entonces esto al escribir va a quedar que las rosas no son rojas y las violetas no son azules. Siguiendo con una bicondicional, esto también puede que encuentren, aparte de esto, esto quiere decir que es solo sí, solo sí, o también vamos a encontrar así.
sí y solo sí. Entonces, acá me está diciendo P, sí y solo sí, acá sería no Q. Entonces, en lenguaje natural sería P, que sería las rosas son rojas, sí y solo sí, las violetas, como es una negación, las violetas no son azules. Otro más. Este caso, que ya es un caso un poco más combinado, sería P y no Q, entonces P. Al traducir a un lenguaje natural, esto va a quedar P, las rosas son rojas y las violetas no son azules. Entonces, y acá como esto es una condicional, yo podría decir, si las rosas son rojas y las violetas no son azules, entonces las rosas son rojas, que es la parte de P. Y otro más, que es una disyunción, Q y no P. Entonces, sería acá, las violetas son azules o las rosas no son rojas. Así es como iríamos escribiendo todo esto en un lenguaje natural. Cuando me pida analizar la premisa y me pida también ver si esto es falso o es verdadero, construyendo una tabla de verdad, voy a hacer lo siguiente. Acá sí sería bueno que en este caso denotaran o especificaran la variable como se hace en conjuntos, que era justamente, acá dice que es falso que si París está en Inglaterra, entonces Londres está en Francia. Voy a decir que París está en Inglaterra, va a ser como que mi P, perdón, y si es que en este caso Q va a ser Londres está en Francia. Entonces, acá voy a empezar a analizar y de un lenguaje natural voy a ir a un lenguaje lógico. Dice que es falso que, y cuando me diga es falso que, esto es directamente una negación. Es falso que, ¿y qué va a ser falso? Que si, en este caso, si París, o sea la P, está en Inglaterra, entonces, esto es una condicional, entonces Londres está en Francia. ¿Qué va a hacer esto? Esto es lo que tenemos que ver si esto es verdadero o si es falso. Para ello tenemos que hacer nuestra tabla de verdad. Acá hay dos formas de hacer. Una es como que la convencional y otra es el método alternativo. Que la única cosa en que difiere justamente es en la extensión más de la tabla. Nada más que ello. Entonces, acá yo pondría, para mi tabla de verdad, puedo hacer lo siguiente. Voy a poner siempre a la P, a la Q. Después también voy a analizar, bueno, ¿qué ocurre si ocurre esto? P y Q. Y después también voy a ir analizando, es como que vaya de a uno. Y sería P, Q y luego la condicional y por último lo que está fuera del paréntesis, que sería la negación. P, entonces Q. Entonces voy a fijarme. Puede ocurrir acá, así como hacíamos cuando llovía y cuando hacía frío, puedo mezclar acá los casos y decir, bueno, esto puede que sea verdadero, esto es como que mecánica esta parte. Acá combino con verdadero, falso y falso, que son los 4 casos posibles que podrían darse. Entonces, voy a fijarme y analizar esta condicional. Decíamos, o bien mi mnemotecnia era que en la condicional, si ocurría justamente lo que yo decía, que era BFF, o sea, esto era una B corta, solamente en ese caso va a ser falso. Entonces, siguiendo las reglas directamente de la condicional, porque tenemos que saber y dominar eso, yo sé que si el antecedente y consecuente son verdaderos, su valor lógico también va a ser verdadero. Si es que ocurre que uno sea verdadero, el antecedente, consecuente falso, solamente en este caso va a ser falso. Y para los demás va a ser siempre verdadero. Por eso es que tenemos que conocer acá cuándo va a ser falso o cuándo verdadero una condicional. Y esto es la tabla de verdad. Por último, si me dice una negación, bueno, yo ya tengo esto. Esto está acá, su tabla de verdad. Pero como dice negación, es como que si yo voy a la facultad, mi negación es que yo no voy a la facultad.
Si yo digo algo verdadero, la negación es que no digo algo verdadero, o sea, digo algo falso. Entonces acá, la negación de esto, como está acá, la negación de esto va a ser falso, esto va a ser lo contrario, verdadero, falso y falso. Esto es la tabla de verdad. Después, es fijarme y ver si esto es verdadero o si es falso, esta premisa que tengo acá. Y veo, París está en Inglaterra y no, París está en Francia. Así que esto es falso, puede ser este caso o este caso. Después, entonces, bueno, mi condicional. Londres en Francia. Y no, Londres no está en Francia, es también falso. Entonces, esto no se da, el caso que sea verdadero, sino que tengo un caso de falso y falso. Entonces, esta premisa que está acá, que me da esto, el total de esto, si yo esto lo juntara, al analizar al final, va a ser falso. Entonces, esta premisa que está acá es falsa. Del mismo modo, otro ejercicio que me diga, no es cierto que 1 más 1 es 3, a esto ya le puedo llamar P, y que 2 más 1 sea Q. Entonces, la premisa o el lenguaje lógico en este caso, como dice, no es cierto, bueno, esto es una negación, no es cierto que esto puede darse, que va a ser P, y si me dice O, es una disyunción, así que el operador lógico para esto va a ser esto. Y que también ocurra Q. Entonces tenemos que ver la tabla de verdad para este caso. Acá le muestro, como recién le mostré la tabla de verdad convencional, también vemos el método alternativo. Si yo hago la tabla convencional, era justamente hacer primero P, después Q. Es como que pusiera acá P, después pusiera Q, después P o Q, y después haga el total, que va a ser así. Esa es la forma convencional. Hay también otra forma que también se puede hacer, que para mí es un poco más corta, que es el método alternativo. Entonces, esto voy a pasar, voy a hacer de la otra forma. Ambas llegan a la misma respuesta. Así que sería, ¿cómo escribo esto? Y bueno, escribo así. P y también acá Q. Entonces acá, si voy a hacer del método alternativo, acá sería lo mismo. Voy a analizar P y solamente Q. Bueno, ¿qué puede darse? Puede darse que P sea verdadero, verdadero, falso y falso. Y después las respectivas combinaciones con Q, que sería, puede darse que P sea verdadero y también Q, o puede darse el caso que P sea verdadero y falso sea Q, acá verdadero y falso. Las 4 combinaciones respectivas. Después, ¿qué hago? Voy a fijarme después en mi operador lógico, que es la disyunción, que va a hacer esto. Decíamos que si es una disyunción, solamente va a ser falso en el caso que los dos sean falsos. El típico ejemplo de rendir matemática o estadística. Si yo rendí uno, solamente o matemática o estadística, estoy diciendo la verdad. O si es que rendí los dos, rendí matemática y estadística, y yo digo, hola, ¿qué tal? Yo rendí matemática o estadística. Y si es que justamente ocurrieron los dos, no estoy mintiendo, digo la verdad. Pero si yo me voy y digo, hola, rendí matemática o estadística, pero realmente no rendí ninguna materia, entonces es falso, es una mentira lo que estoy diciendo. Acá dijimos entonces que si es verdadero y verdadero, entonces esto va a ser verdadero, acá también verdadero, verdadero, y solamente va a ser falso si es que las dos premisas o las dos proposiciones son falsas. Después, ¿qué ocurre? Una vez que tengo esto, que es como que el operador principal de lo que está acá, esto, después voy a tomar en cuenta la negación, que va a ser esto. Y la negación, bueno, es lo contrario nada más de esto. Mi negación acá va a ser, si es verdadero, acá es falso. Falso, verdadero, perdón, falso, y en este caso, verdadero. Esto es el método alternativo. Después voy a fijarme nada más
en las premisas que tengo, en mis proposiciones. Y veo, 1 más 1 es 3, no, esto es falso, así que P puede darse el caso que sea este o este. Y 2 más 1 son 3, esto sí es verdadero, así que ocurre esto. Entonces, si ocurriera esto que sea falso, verdadero, perdón, esto marqué mal, tiene que ser acá. Entonces, esto es falso, Q es verdadero, que está acá. Entonces, yo no voy a mirar a este, que es de mi disyunción, voy a mirar a mi último operador, que va a ser esto. Entonces, mi premisa que tengo, esto que estoy diciendo, es falso según esto. Del mismo modo, también puedo hacer la misma tabla con el método anterior que vimos recién, que es la tabla de verdad, pero la convencional. Esta es la alternativa que para mí es un poco más rápido nomás, pero sí lo recomiendo hacer cuando tenga ya un poco más de práctica con esto. Cuando nos pide de repente trabajar con tablas, y son tablas de verdad, y ver si es una tautología, una contradicción o una contingencia, acá por ejemplo lo que voy a ver es si es que, o sea, cuál es el valor lógico, si es siempre verdadero, una tautología, si es todo falso, una contradicción, y si es una contingencia, es que puede variar, puede ser falso o verdadero. Acá en la tabla, esto yo puedo arrancar y hacer del método convencional o el método alternativo. Si arranco por el método alternativo, que para mí es un poco más práctico, sería escribir cada uno de los valores. Por ejemplo, acá voy a poner, es como que escriba en la tabla toda esta preposición. La proposición sería la negación de cada uno. Acá pondría Q, el bicondicional, después tendría esto, no P, y tendría acá no y Q. Entonces esto podría separar incluso un poco más. Acá pondría esto. Y al final es encontrar el valor lógico, si va a ser siempre una tautología, una contradicción o contingencia. Así que esto todo versaría sobre el último operador, que va a ser este. Puedo poner acá una A para justamente ver qué va a ser e inicio. En la P y en la Q es siempre lo mismo. Por ejemplo, la P voy a ponerle por ejemplo acá valor verdadero, verdadero, falso y falso, que se va a combinar siempre con la Q. Entonces acá al combinar con la Q puedo tener verdadero verdadero, puedo tener verdadero falso, falso verdadero o falso falso. Eso hago en cada parte que encuentro en la P y en la Q. Lo mismo acá. Esta P sin la negación sería lo mismo, va a ser B, verdadero, falso y falso. Después, con lo siguiente, con la Q, lo mismo. Esto va a ser, puedo poner así como este orden, verdadero, falso, verdadero y falso. Después, voy a ver cada uno de los operadores. Por ejemplo, acá, como no hay ninguna negación en cada una de las letras, voy a trabajar con esto. Dijimos, cuando es una conjunción, va a ser falso en el caso de que uno o una de las preposiciones o de las proposiciones sea falsa. Solamente va a ser verdadero si es que estos dos, por ejemplo, son verdaderos. Entonces acá sería verdadero también. Este si es verdadero y falso, ya sé que en la conjunción esto va a ser sí o sí falso. Lo mismo verdadero falso, también va a ser falso. Y lo mismo en la conjunción, si tengo dos valores que sean falsos, también va a ser falso. Acá lo que estamos dominando en esta parte, o cuál es la función que está dominando acá, sería esta conjunción de acá. Siguiendo, incluso puedo ver que esto es lo que está dentro del paréntesis, y después sigo operando la negación. La negación de esta conjunción del verdadero, acá va a ser falso. La negación de falso, verdadero. La negación de falso, verdadero. Y la negación de falso, esto va a ser verdadero. Esto es por la parte del primer operador. El siguiente, que va a ser esto, es lo mismo, solamente que tengo negaciones.
Entonces, la negación de P, y bueno, acá va a ser falso, siempre lo contrario. Negación, falso, negación de verdadero, verdadero, negación de falso, verdadero, y negación de falso también verdadero. La otra negación, negación de verdadero, yo sé que esto es falso, negación de falso, verdadero, lo opuesto de verdadero es falso, y lo opuesto de falso es verdadero. Esto es todo lo que está todavía dentro del paréntesis. Y acá lo que está dominando hasta ahora, la negación es como que le está dominando a la P y también a la Q. Y cuando yo vea mi conjunción, yo no voy a estar mirando el valor de la B ni de la F, que son de P y Q, sino que voy a mirar en estos casos esta negación, voy a mirar esto, esto, esto y esto, así como estas negaciones que acabamos de hacer. En la conjunción, si aplico esto, la conjunción, cuando tengo dos valores que sean, por ejemplo, falsos, esto directamente también va a ser falso. Así que esto va a ser falso. La negación falso-verdadero, bueno, también falso. Negación de verdadero y falso, esto va a ser falso. Y en la conjunción dijimos que solamente va a ser en este caso verdadero si es que los dos son verdaderos. Por ejemplo, rendí matemática y estadística. Para que sea verdadera esa proposición, tuvo que haber rendido las dos materias sí o sí. Entonces acá, verdadero, verdadero, y por ende esto va a ser verdadero. Entonces, ¿cuál es mi mayor operador acá? En esto, como que el que está dominando va a ser esta negación, y en esto el que está dominando es como con mi conjunción. Y cuando ya haga la bicondicional, voy a fijarme solamente en esto y en esto. En la bicondicional dijimos que para este caso solamente va a ser verdadero si es que los valores lógicos de cada uno son iguales. Por ejemplo, si acá es verdad, acá es falso, acá es falso, en la bicondicional acá esto va a ser verdadero, siempre que sean iguales. Verdadero, falso, en una bicondicional, como son distintos, y bueno, esto va a ser falso. Después, falso y verdadero son distintos, así que esto es falso. Y lo último, verdadero, acá, verdadero, con este verdadero, como son iguales, esto por consecuencia va a ser verdadero. En la bicondicional tienen que ser valores iguales para que sea verdadero. Falso, falso, verdadero, 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 verdadero. Y después los demás, como no son iguales, son opuestos, esto va a ser falso. Bueno, ¿y qué llevo con esto? Si acá me sale todo verdadero, esto es una tautología, porque en todas las premisas, en todos los valores lógicos van a ser verdaderos. Si es una contradicción, en este caso tiene que ser todo falso, y si es una contingencia, en este caso va a ser esto, porque tengo valores como que combinados, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, en el valor de esto, nada más que pongo lo último, que sería verdadero, falso, falso y verdadero. Entonces puedo decir que esta es una contingencia por los valores lógicos que tengo acá. Ok, siguiendo con las implicancias lógicas, cuando nos pida demostrar, acá puede que sea un poquitito más largo a lo que nos pida realmente, así como el Mate 2, puede que el teorema, o sea, la demostración sea un poco más larga, pero que al final lleguemos a lo que nos pida demostrar. Esto es también normal. Lo bueno es que tenemos el formulario, y de hecho con los exámenes finales se permite usar esto, que son justamente estas implicancias lógicas acá. Entonces, a medida que yo vaya haciendo esto, también voy a ir explicando. Puede que me pida acá demostrar cualquier premisa, puede que me pida demostrar esta doble negación de R. Entonces, me voy a fijar en cada uno de lo que tenga acá. Dice, por ejemplo, que en la primera premisa, ¿verdad? Y de hecho, que en el examen o en los materiales, en cada uno de estos le va a aparecer, por ejemplo, P, que es premisa, P premisa y P de premisa. Entonces, en esta primera parte de la premisa, me dice que si yo tengo P, entonces no Q. Y después me dice que si es que
yo, o sea, la negación de Q, entonces voy a tener R. Es como que yo vaya encontrando qué tengo y voy a aplicar la fórmula para cada uno. También dice que yo tengo P. Entonces, siguiendo estos datos que tengo, como yo tengo P, en este caso, esto ¿dónde también yo encuentro? Y bueno, encuentro en la primera premisa. Si ocurriera esto, según en la parte de la fórmula, hay una fórmula que dice que es el modus ponendo pones, que es afirmar afirmar lo que ya está afirmado, o afirmar afirmando, algo así. Y el modus tollendo tones es la negación, o sea, negar un antecedente para negar el consecuente. Pero así, de la forma práctica sería esto. Esto me fijo, por ejemplo, en el formulario. Tengo en el formulario, sería el número, el número 3, acá está. Y lo que me dice en esta parte, en el formulario, acá, dice que si yo tengo, por ejemplo, si yo tuviera P, entonces Q, me dice acá, si yo tengo esto, y si de por ahí a mí me da un dato, me dice que vos tenés P, entonces esto que está acá, este signo que está así, es como que dice que entonces se deriva. Si yo tengo esto, esta condicional, y si también tengo una premisa que dice que es P, entonces yo puedo decir que bueno, entonces yo tengo Q. Del mismo modo es lo que se aplica para este caso de ahora. Por ejemplo, veo siguiendo con el material, acá. Acá sería lo mismo otra vez. Entonces, como yo tengo en este caso, esto era 1, como yo tengo P, entonces yo puedo decir que la condicional me dice que acá voy a tener no Q. Lo mismo. Y también tengo que poner qué fórmula yo usé acá. Y bueno, esa fórmula que le mostré, yo usé entre el número 1 y entre la premisa 3. Y se llama la fórmula modus poniendo pones. Entonces, como yo ya tengo en este caso, ya tengo esta Q, hago prácticamente lo mismo. Voy a fijarme ahora, por ejemplo, ¿dónde voy a usar? Y bueno, voy a usar acá. Esto, y también me fijo en esto de acá. Como tengo de vuelta, me dice que en el número 2, si yo tengo la negación de Q, por ende voy a tener R. Y como me dice luego en el 4 que tengo la negación de Q, entonces puedo decir que tengo R. Esto yo usé entonces, usé lo que está resaltado en ese color medio rosado, anaranjado, coral, no sé, el 2 y el 4. ¿Y qué fórmula la usé? Usé la misma, modus poniendo pones. Pero como a mí me pide demostrar, me pide totalmente otra cosa. Me pide, por ejemplo, demostrar esto, la doble negación de R. Y siempre una doble negación es de vuelta a una afirmación. Es como que yo diga, es falso que yo no voy a egresar. Lo que estoy diciendo acá es que yo sí voy a egresar. Y yo lo que puedo decir acá es entonces, en el último, en el número 6, yo puedo poner una doble negación. Y siempre si es una doble negación es de vuelta, es como que no cambia nada. Y si hago esa doble negación, hago una doble negación, pero ¿de qué ítem? Del ítem número 5. Esto sería entonces una de las demostraciones. Pasando a otro, por ejemplo, en este caso acá. Acá aplico lo mismo y usar la misma fórmula de vuelta, o sea, el mismo formulario, y vamos viendo. Por ejemplo, me dice que demuestre R y me da acá los datos, me da mis premisas. De vuelta, esto va a aparecer como que esto es premisa, premisa y también premisa. Lo mismo, voy a aplicar en estos casos, ¿qué tendría? Y veo, por ejemplo, dice que en el número 1, que la negación de Q dice que es, en este caso, la disyunción de S. Y también acá, lo que yo puedo hacer, hay también una de las fórmulas que dice que si yo en una disyunción, que va a estar acá en la fórmula, voy a ver, acá está, en esta fórmula que dice silogismo disyuntivo, que va a ser esta de acá, el número 6, esto, lo que me dice es que si yo tengo, por ejemplo, tengo P, esto voy a hacer un poco más grande. Si yo tengo P
y en este caso P o Q, por así decir, pero me niega uno de ellos, me va a negar por ejemplo P o me niega Q. Entonces lo que yo puedo derivar de esto es que el otro va a permanecer, o sea, no estoy negando el otro. Acuérdense que en la disyunción, como yo decía, si rindo matemática o estadística, y si yo niego por ejemplo uno de ellos, por ejemplo, yo rendí matemática pero no rendí estadística. Entonces, esa proposición que dije, que yo rendí matemática o estadística, igual puede ser todavía cierta. Acuérdense que en la tabla de verdad, para una disyunción, la única forma para que sea falsa es que las dos premisas sean falsas. Así como hicimos en el principio del video. Entonces acá, si yo niego una de ellas, la otra premisa por consecuencia va a ser verdadera. Entonces puedo decir que esto va a ser Q. Como me niega, en este caso me niega P, que es lo que estaba acá, entonces puedo decir que Q todavía va a ser verdadero. Eso es lo que se usa en este caso. Lo mismo se aplica para el ejercicio de ahora, para esta demostración. Entonces, acá sería lo mismo. Acá me dice, por ejemplo, en el número 1 y en el número 2. En el 2, fíjense que me está negando ese. Y bueno, y si me niega ese, entonces puedo yo decir que el otro elemento de mi disyunción todavía va a permanecer constante. O sea que esta negación de Q va a seguir todavía. Entonces puedo decir que esto sigue todavía como negación de Q. ¿Qué usé ahí? Usé la fórmula que es silogismo disyuntivo, que fue la que marqué acá. Esto es, voy a poner entre el 1 y 2. ¿Y qué usé? Y bueno, usé silogismo disyuntivo. Después, siguiendo con esto, dice que yo en este caso no tengo Q. Pero fíjense en el número 3. En el número 3 me dice que, a ver, esto me niega y me aparece esto. En el número 3 me dice que si yo esto, por así decir, no tengo, o bien si tengo esto, la negación de R y S, entonces voy a tener Q. Pero como me está diciendo de entrada, no, en el número 4 me dice, no, vos no tenés Q, o sea, Q es negativo, Q es lo contrario a lo que tenés acá. Entonces acá, si ocurriera esto, se utiliza una fórmula que es modus tollendo tones, que es la que está acá. A ver, el modus ponendo pones es uno que afirma y el tollendo tones es uno que niega. Por ejemplo, en este caso, esto es borro y voy a señalar cuál es la fórmula que uso ahora. Es esta de acá. ¿Qué es lo que me dice en este caso? Es, bueno, si vos tenés P y tenés también Q, P entonces Q. Pero si me niega el consecuente que va a ser esto, me dice, ¿sabes qué? Vos no tenés Q. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces también voy a negar acá mi antecedente, que es P. Y es siempre, uno niega y otro afirma. El ponendo pones afirma y el tolendo tones niega. Lo mismo con esta fórmula, si esto yo no tengo, que me pide acá, por consecuencia, esta P también voy a negar porque tampoco tengo. Esa es la fórmula que se usa en este caso. Entonces, aplico eso. A ver, en el número 5, si yo me fijo entre el 3 y el 4, fíjense que me dice que la Q de entrada yo no tengo, o sea, me está negando lo que tengo acá. Me niega esto. Y bueno, y si niego esto, entonces también voy a negar, esto voy a señalar así. Voy a señalar como que estoy negando. ¿Y qué voy a negar? Voy a negar lo que tenía en el punto 3. En el punto 3 yo tenía la negación de R y S. Y bueno, ¿qué usé ahí? Usé entre el número 3 y entre el número 4 el modus tollendo tones, que es la fórmula. Ok, después de esto, acuérdense que lo que nos pedía acá era justamente demostrar que existe R. Y al fin y al cabo acá, y también como les contesto, puede que varíe un poco, puede que esto yo haga en un paso o haga 2 pasos más, así como las demostraciones que hacíamos en Mate 2. Por ejemplo, esto, según lo que tiene en el libro también,
según lo que tengo en el libro acá, como dije que es una doble negación, en el número 5, fíjense que en el 5 tengo negación y negación, tengo esto, y si es negación y negación, es como que tenga una afirmación, es como que se cancelen ahí esas negaciones. Y bueno, ¿qué me queda? Me queda R y también me queda S. Y en el libro esto le pone como DN, que es en este caso la doble negación. Y bueno, ¿cuál hice la doble negación? Hice la doble negación del ítem 5. Y en el 7, por último, para llegar a la respuesta, lo que me pide a mí, recordemos, lo que me pedía era esto, demostrar R. Y también hay una de las fórmulas que es la simplificación. Y esta simplificación en la fórmula, en el número 2, acá, dice que si yo tuviera uno de ellos, voy a tener que tengo P y Q. Yo por consecuencia puedo afirmar uno de ellos. Puedo afirmar P, por ejemplo. O también, bueno, también puedo afirmar Q, siempre y cuando no me esté negando. Entonces acá, en el número 6, me dice que R y S, nada más. Y yo incluso acá, en el libro solamente llega hasta el paso 7. Yo puedo llegar también hasta el paso 8. ¿Por qué digo esto? Porque del ítem 6 yo puedo desprender y decir, bueno, también es cierto que S es una premisa. Y en el 8, bueno, también puedo decir que en este caso va a ser R. Y de los dos son las mismas fórmulas. En los dos es lo que se llama simplificación. Simplificación y simplificación. Y bueno, ¿qué simplifiqué? Simplifiqué la premisa número 6. Todo depende de qué me pida. De hecho que en el libro solamente llega hasta el número 7. Pero en este caso me pide el 8, que va a ser la R. Si me pidiera la S, bueno, voy a hacer hasta acá. Pero todo también dependería de esta parte. Entonces, esto es el cómo usar cada una de las fórmulas. Vemos otro tema. Esto. Me pide, por ejemplo, demostrarte. Voy a pegar también acá el formulario. Ok. Lo mismo va a hacer acá. Me dice demostrarte. Y me aparece acá las premisas. De hecho que esto es una premisa, premisa y premisa. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esto. En las fórmulas. Y sería acá. Me dice R y S. También me dice T o la negación de U. Y también me dice acá, por ejemplo, si tengo R, entonces U. Como les cuento, esto puede que varíe un poco a lo que yo voy a hacer, a lo que esté de repente en el libro. Puede que me sea un poquito más largo. ¿Por qué digo esto? Porque en el número 1 yo puedo separar también, como es una conjunción, yo puedo decir, por ejemplo, esto. R y S, es como que yo separo. ¿Qué hice ahí? Usé este, también usé el 1. ¿Y qué usé acá? Usé lo que llamamos recién la simplificación. Yo puedo, en este caso, puedo usar los dos. Puedo afirmar los dos si es que no me está negando. Entonces acá sería simplificación. ¿Y de cuál usé? Usé del ítem número 1, de la premisa número 1. Para el 5 lo mismo. Es como que separo nomás esto que está acá. Ok. Tengo R y tengo S. Después también puedo fijarme. Lo que me pedía era T, por ejemplo. Y bueno, voy a ver acá. En este caso. Dice en el 6. Voy a fijarme que yo tengo R. Y en el número 3 que me dice. Si yo tengo R, entonces voy a tener U. Entonces acá voy a fijarme en esto de vuelta. Y yo realmente en el ítem 4 tengo R. Así que si yo tengo R, también tengo U. En este caso yo voy a usar y voy a decir acá que también voy a tener U. ¿Por qué va a hacer esto? Porque yo usé en este caso la fórmula. Usé entre este que está acá y también esto que está acá. Perdón, usé otro. Usé este. Y también el que usé, donde también hay R. Y R también hay acá. Entonces acá, si ocurre R, también tengo U. Entonces acá, usé entre el 3 y el 4. Y como yo estoy afirmando que tengo, es el modus polendo pones. Entonces tengo acá U. Después, recordarle que lo que me pedía era esto, demostrarte. Y lo mismo, hay también una de las fórmulas que es el silogismo disyuntivo, que está acá, que era el que mostré hace rato.
que era en este caso esto acá. A ver, silogismo disyuntivo, que va a ser esto. Que me dice que si yo tengo P o Q y niego uno de ellos, por consecuencia el otro va a estar todavía afirmándose. Por ejemplo, tengo todavía Q. ¿Por qué esto? Esto yo puedo aplicar directamente en este ejercicio. Acá. ¿Y dónde aplico? Voy a abrir una premisa más, o sea, una conclusión más. Y dice que yo tengo U. Y bueno, y si me fijo entonces en esto y también en esto. Fíjense que en el 6 yo digo que U es verdadero, pero en el 2 digo que U es falso. O sea, estoy contradiciendo, estoy negando esto. Y entonces por silogismo disyuntivo puedo decir, bueno, la U entonces hay una contradicción, pero entonces puedo decir que la T todavía sigue vigente, entonces la T, esto es como que verdadero. Y bueno, ¿qué usé acá? Usé entre el número 2 y el número 6, usé lo que llamamos silogismo disyuntivo. Y acá sí llegamos a la conclusión de lo que nos pedía demostrar T. Ok, viendo otro tema más. A ver, este tema de acá. Lo mismo, acá me dice por ejemplo que demostremos. A ver, me pide demostrar Q y R, Q y la negación de R. Acá tengo por ejemplo P y Q en la premisa número 1, en la 2 tengo R y S, y en la 3 tengo P y también tengo I no S. Así que esto incluso puede ser un poco más grande, pongo más a modo de tener el ejercicio. Sería acá, en el 1 tengo P, entonces Q. En el 2 tengo por ejemplo R, entonces S. Y en el 3 acá tengo que es P y no S. Lo que tengo que demostrar Q conjunción no R. Entonces de vuelta vamos a ir con las fórmulas y todo eso. Así que siguiendo con esto. Ay, perdón, se me fue un resaltado ahí. Ahora sí, en el número 4. Y voy a ver. Tengo por ejemplo acá en el número 3. Esto, sin olvidarme, esto es premisa, premisa y premisa. En el 3 tengo acá por ejemplo una conjunción. Y es como que estoy diciendo que esto yo puedo separar como una simplificación y puedo decir, bueno, en el 3 tengo P y no S. Y yo puedo decir entonces que en el 4 y 5 puedo poner esto, P, y también puedo poner no S. Estoy como que haciendo una simplificación y estoy simplificando. Voy a poner simplificación del ítem número 3, de la premisa número 3. Listo. Después, en el número 6, voy a ver también qué tengo. Me dice, por ejemplo, a ver, puedo fijarme en el 4 y el 1. Si yo tengo P y acá en el 1 me dice P y Q, o sea, P entonces Q, y yo tengo P, yo tengo acá la afirmación de que P existe, o sea que P tengo, entonces voy a poner que, ¿qué ocurre? Ocurre que también tengo Q. Lo mismo, tenemos que poner la fórmula que dice que es modus ponendo pones, que estaba acá. La fórmula en esto era, a ver, está modus ponendo pones, ¿qué es esto? ¿Qué me decía esto? Me decía que si yo tengo P y Q, y si yo estoy diciendo que tengo, por ejemplo, el antecedente, tengo P, ¿qué ocurre con la Q? Y bueno, Q también es verdadero. Esto es lo que me dice en este caso. Entonces, lo mismo se aplica acá. A ver. Siguiendo con esto. Acá puse que es el modus poniendo pones y también pongo de cuál yo usé. Acá yo usé entonces el número 1 y el número 4. Siguiendo además. En el número 7 voy a fijarme que tengo también, y bueno, tengo para hacer en el 2 y tengo también en el 5. En el 2 y en el 5, si es que me fijo, voy a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, acá tengo que R entonces S
Pero en el 5 me dice, no, ese es falso. Estoy negando el consecuente. Entonces uso la fórmula de modus ponendo pones. Si yo no tengo ese, y acá me dice que ocurre esto, entonces voy a decir que la R yo no voy a tener. Entonces no R. La fórmula que usé, modus tollendo tones, usé entre el número, el 2 y el 5. ¿Cuál es esa fórmula? De vuelta, está acá. Modus tollendo tones, que es esta fórmula, que me dice si yo tengo P y Q, y me dice, no, voy a negar en este caso el consecuente. Por ende, también se niega mi antecedente, que es este de acá. Eso es lo que se usó en este caso. Es lo mismo a lo que ya estamos haciendo para los demás. Entonces, como ya tengo esto, por último, ¿qué me pedía demostrar? Y bueno, me pedía demostrar esto. En el 8, yo puedo hacer acá, puedo hacer lo siguiente. Puedo elegir el número 7 y también puedo elegir el número 6. Como tengo dos premisas que están acá como que ya concluidas, y bueno, puedo juntar esto. Puedo poner así, Q y no R. ¿Y qué usé acá? Y usé esto, usé una conjunción. Y puedo poner que usé una conjunción entre el ítem 6 y el ítem 7. Entonces, esto es otro de los ejercicios del libro. Entonces, pasamos a otro. Cuando me pide de repente hacer una negación y poner también su equivalencia de unas proposiciones, me dice por ejemplo que haga la negación y equivalencia, que escriba la negación de cada proposición en forma simbólica, que ponga P y Q, y también que aparte de eso haga en lenguaje natural. Entonces, si yo tengo acá que dice que hace frío y está lloviendo, debo de especificar y poner por ejemplo que P es que hace frío y después pongo que Q es que está lloviendo. Bueno, eso es lo que debería hacer. En este caso, ya por cuestiones prácticas nomás, voy a decir que hace frío va a ser P y está lloviendo va a ser Q. Si yo quiero escribir esto en forma lógica sería P y Q. Hace frío y está lloviendo. Bueno, si quiero negar sería es falso que está lloviendo y que hace frío. El equivalente lógico a esto, que es lo que me pide, está también en el formulario, que sería en este caso hacer la conjunción y su respectiva negación. La regla lógica dice que voy a hacer sí o sí la negación de cada uno, o sea, voy a negar mi P, voy a negar mi Q, con la salvedad que en este caso, en vez de poner una conjunción, voy a poner una disyunción, así. Bueno, ¿y qué hago después de esto? Una vez que tengo esto, también debo de expresar en lenguaje natural y poner acá. Como yo sé que si digo esto, es decir, es falso que está lloviendo y que hace frío. En el otro caso, en este de acá, ¿cómo yo diría? Yo diría, no está lloviendo o no hace frío. Eso sería su negación o su equivalente lógico. No está lloviendo o no hace frío. Entonces, siguiendo con los demás, acá también voy a usar el mismo formulario que va a hacer esto. Dice que las rosas son rojas, implica que las violetas son azules. Es una condicional. Voy a decir que las rosas son rojas, va a ser por ejemplo P. Y que las violetas son azules, va a ser Q. ¿Cómo pongo? Si P, entonces Q. Si las rosas son rojas, implica que las violetas son azules. P, entonces Q. Bueno, si yo quiero negar esto, entonces voy a hacer lo siguiente. Acá yo sé que le pongo negación. Y diría entonces, es falso que las rosas, o sea, es falso que las rosas son rojas y que implique que las violetas son azules. Entonces, o también puedo decir, es falso que si las rosas son rojas, entonces las violetas son azules. Eso es el lenguaje natural. ¿Cuál es su equivalente lógico? Y bueno, voy a ver acá en el formulario. Y cuando yo quiera negar una condicional, que es lo que está acá, niego esta condicional y me dice que haga esto. Entonces, dice que puedo hacer de dos formas. Un equivalente es que uso una conjunción
se va a mantener el antecedente, pero se va a negar el consecuente. O sea, la primera parte, o sea, la primera forma que puedo usar es que mantenga la P, que pongo una conjunción, pero que niegue el consecuente que va a ser Q. Del mismo modo es lo que se aplica para acá. Si quiero negar esto, voy a poner acá. Ya. Si quiero negar esto, voy a poner acá que va a ser P. Entonces acá va a ser no Q. O también, si veo la otra forma que también puedo aplicar, dice que también puedo hacer esto, que va a ser prácticamente, equivalentemente, va a ser lo mismo que dice que haga la negación de P, disyunción de Q. Está todo en el formulario. Así que si es que me quedo, por ejemplo, con este, bueno, ¿cómo yo leería el lenguaje natural? Para el primero, yo diría que es falso que si las rosas son rojas, entonces las violetas son azules. Su equivalente lógico, que va a ser esto, voy a decir, las rosas son rojas y, en este caso, las violetas no son azules. Esto sería su equivalente lógico. Esto es todo con el formulario. Lo mismo acá. Dice que las rosas son rojas. Acá es sí. Esto tiene que ser sí, doble sí. Las rosas son rojas, sí y solo sí se lee este que está acá. Esto se lee como sí y solo sí. Esto es una bicondicional. Y va a ser siempre y cuando las violetas son azules. Y bueno, a esto le voy a poner P y a esto le voy a poner Q. ¿Qué me dice a mí? Bueno, voy a poner entonces que P, sí, solo sí, Q. O sea, las rosas son rojas, sí, solo sí, las violetas son azules. Si yo quiero negar esto, de vuelta veo en el formulario. Tengo esto. ¿Y qué me dice que haga? Bueno, para este caso tengo otra vez varios equivalentes lógicos. Uno de ellos, lo que puedo poner acá, es este primero que está acá. Puedo poner esto que está acá. Y sería entonces, si yo estoy negando esto, dice en la fórmula que hago lo siguiente. Esto voy a mover un poco acá. Ahí está. Esto al negar dice que voy a poner, sería P, conjunción, no Q, disyunción, no P, y acá conjunción Q. Esto tampoco se preocupen porque en los exámenes se suele usarlo también en el formulario. O sea que no hace falta que memoricemos, por así decir, esto. Sí que entendamos qué hacer cuando me piden la negación y su equivalencia. Entonces, como ya tengo esto, ya tengo acá la negación de esto, ya tengo su negación, entonces acá su equivalente lógico va a ser esto. Y en lenguaje natural, esto va a ser, primero digo esto, las rosas son rojas y las violetas no son azules. O las rosas no son rojas y las violetas son azules. Sería esto una conjunción, conjunción y esto una disyunción. Eso es como sería la negación y su equivalente lógico. Ok, vemos otros temas.